Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla de hoy. Bienvenidos a la charla de hoy sobre prevención de la violencia hacia las personas mayores. Esta charla estará dirigida por la licenciada en Trabajo Social, Carolina Gómez, y ella es además asesora del PIAM, que es el Programa Integral del Adulto Mayor de la Universidad de Costa Rica. Esperemos que puedan disfrutar desde ya esta charla y les invitamos a realizar todas sus consultas y preguntas por el espacio de Facebook. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Yajaira, un gusto saludarles y a todas las personas que nos están viendo en la charla de hoy. Bueno, el tema que vamos a abordar es sobre prevención de la violencia hacia las personas adultas mayores. Preparé una pequeña presentación para ir guiando la conversación también sobre este tema bueno, es un tema que no deja de ser controversial y no deja de ser un tema pues difícil, pero creo que siempre es importante hablarlo en todos los espacios que sea posible. Así que bueno, eh, vamos a dar inicio con la presentación. Eh, bueno, prevención de la violencia hacia una vida sin violencia debería, ¿verdad?, ser el ideal de toda sociedad, donde cualquier persona, sin importar la edad, pueda vivir, ¿verdad?, libre de cualquier manifestación o tipo de violencia. Y en este caso, bueno, vamos a hablar sobre la violencia hacia las personas adultas mayores, que es una triste realidad que se vive aún en nuestro país. Bueno, primero, las personas que nos están acompañando, ¿verdad? Para que piensen un momentito en qué es la violencia. Las manifestaciones que vemos en los espacios en los que hemos escuchado hablar de violencia, ¿cómo lo podemos definir o qué podemos entender cada uno de nosotros y nosotras acerca de la violencia? Yo creo que es un tema que entre todas las personas podemos definir qué es, podemos entender de qué se trata. Y entonces, bueno, este concepto yo creo que todas las personas tenemos una noción de lo que es la violencia. Vamos entonces a conversar al respecto. ¿Qué nos dice? Bueno, la ley 7935. La ley 7935 es la ley integral para la persona adulta y adulta mayor. Y nos dice que es cualquier acción u omisión directa o indirecta ejercida hacia una persona adulta mayor que produzca como consecuencia menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. Vean qué interesante ese concepto porque nos habla de acción o omisión, es decir, lo que hacemos, pero también es lo que dejamos de hacer. Y eso que dejamos de hacer, ¿verdad? Que afecte directamente esa calidad de vida de la persona adulta mayor en cualquiera de esas múltiples esferas de la vida de esa persona. Entonces, bueno, ya aquí vamos teniendo una primera definición que nos acerca como a ese concepto, a ese constructo que nos habla de la violencia hacia la persona adulta mayor. Un detalle importante es que la ley 7935 se aprueba en Costa Rica aquí en el año 1999, es decir, una ley que ya tiene sus años de estarse aplicando aquí en el país, ¿verdad? Y que nos ha venido como a ser la línea base para todo el tema de persona adulta mayor. Por otro lado, la ley 9394, que es la Convención Interamericana sobre los Derechos de la Persona Adulta Mayor, se firma aquí en Costa Rica en el año 2016, es decir, es la más reciente que tenemos y nos refuerza el concepto acerca de violencia hacia la persona adulta mayor y nos dice que la violencia se entenderá, ¿verdad?, como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona adulta mayor, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces vean qué interesante como este concepto, bueno, ya nos va metiendo algunas otras cosas, ¿verdad? Ya no nos habla solo de menoscabo a la integridad, nos habla de otras situaciones como muerte, daño, sufrimiento, no solo generalmente en el ámbito privado, que es el más común, sino que también nos está colocando en la esfera de lo público. Por otro lado, la convención nos dice que, bueno, se entenderá que la definición de violencia contra la persona adulta mayor
comprende, entre otros, distintos tipos de abusos. Incluye el financiero, ¿verdad? Que es el que más conocemos, y ahorita vamos a conversar un poquito de ese tipo de abuso, el patrimonial, el maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de la comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o una unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Pero aquí nos coloca entonces también a quienes trabajamos en los diferentes sectores, particularmente el sector público también, pero el privado no queda exento también de que tenemos que atender esas situaciones que se puedan presentar de abuso hacia las personas adultas mayores. La violencia es muy compleja en todas sus causas y manifestaciones. Se vive en nuestra sociedad y se expresa en la vida cotidiana de las personas, ¿verdad? Eso es lo más complejo, yo creo que lo más delicado de la violencia, ¿verdad? Cómo se manifiesta, cómo menoscaba la integridad, la calidad de vida de todas las personas que sufren o que han sido víctimas o sobrevivientes de violencia. La violencia generalmente se da en procesos de aprendizaje que vemos en los diferentes medios en los que nos desenvolvemos, en la familia, en la sociedad. Lo reproducimos en la vida cotidiana y muchas veces ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos siendo violentos o que estamos actuando de forma violenta o que estamos legitimando formas de violencia en la vida cotidiana. Eh, y el tema de legitimar la violencia, ¿verdad? A veces es ese hilo tan delgado que no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero muchas veces, mediante la forma en la que actuamos o dejamos de actuar, estamos legitimando patrones o formas de violencia. Pero además en las sociedades donde hay mucha desigualdad, ¿verdad? Donde hay pobreza, donde hay más injusticia, generalmente se reproducen también formas de violencia cada vez más complejas. Y no estamos exentos de ver esos temas en nuestra realidad costarricense. Bueno, basta ver las noticias, casi que diariamente son noticias que nos muestran, ¿verdad?, las diferentes formas de violencia en los diferentes espacios donde se reproduce, cómo se manifiesta la violencia en nuestra sociedad. ¿Verdad? Producto de esto que venimos conversando, ¿verdad? La complejidad del tema, de los aprendizajes, de cómo manejamos la violencia, eh, y cómo lo vamos reproduciendo y legitimando como sociedad. Las personas merecen vivir situación de violencia. Si yo les hago esa pregunta a ustedes, ¿verdad? Y bueno, en este caso, como profesionales de farmacia, eh, ¿ustedes creen que alguna persona merece vivir situaciones de violencia? Yo creo que la respuesta en este espacio y en muchos otros espacios es que ninguna persona debería vivir situaciones, ¿verdad?, que atenten contra su calidad de vida. Y vean lo complejo que es que muchas veces las personas, ¿verdad?, han vivido violencias de la infancia, en la adolescencia, en la adultez y en adultez mayor. Entonces, imagínense, ¿verdad?, cómo han sobrevivido esas personas que han sido víctimas y sobrevivientes de diferentes manifestaciones de violencia a lo largo de la vida. Ninguna persona debería estar viviendo algunas situaciones de este tipo. ¿Por qué hablamos de violencia hacia las personas adultas mayores? Bueno, es una realidad y es una realidad que se da en nuestro país. Yo creo que uno, o ¿verdad?, quienes trabajamos en esto, no nos imaginamos la dimensión del problema, pero sin embargo es una realidad persistente en nuestro país, ¿verdad? En el día a día y lo podemos ver, bueno, generalmente cuando se acercan vacaciones, cuando se acerca fin de año, siempre es noticia, ¿verdad?, lo que pasa en los hospitales nacionales con el abandono de las personas adultas mayores en los centros hospitalarios, ¿verdad?, que son uno de los fenómenos pues, más importantes que se dan o más visibles, pero también hay situaciones de abuso sexual a personas adultas mayores en nuestro país, hay abuso patrimonial, hay abuso financiero de las personas adultas mayores. Algunos de estos casos se denuncian,
pero muchos casos ni siquiera llegan a la denuncia porque generalmente, ¿verdad? Están relacionados personas cercanas al entorno familiar. ¿Verdad? No solo pasa en Costa Rica, sino que en el mundo también muchas personas adultas mayores viven en situaciones. Y podemos ver una noticia, ¿verdad? Que nos dice, y es un poquitito el reflejo que podemos ver de lo que pasa en nuestro país, que nos dice que en el 2019 se contabilizaron 98 personas adultas mayores, ¿verdad? Abandonadas. Y en el 2020 esa cifra iba llegando hacia los 152. ¿Verdad? Entonces, va aumentando el abandono de las personas adultas mayores, va aumentando situaciones de violencia, pero lo complejo es que en nuestro país se está aumentando la esperanza de vida. Es decir, cada vez hay más personas adultas mayores, pero también hay un incremento de las situaciones de violencia que están afectando a esta población. En Costa Rica tenemos una fecha particular para conversar o para discutir sobre este tema de la violencia hacia las personas mayores. Y generalmente las instituciones que trabajamos con esta población, bueno, es un día en el que se conversa ese tema, se hacen diferentes actividades, pero ¿qué es importante al respecto? Bueno, saber que esta fecha es una conmemoración y no es una fecha, perdón, y no es una fiesta. ¿Qué es lo que se está conmemorando? Bueno, se está conmemorando un espacio de reflexión donde como sociedad podamos discutir cómo funcionarios de diversas instituciones públicas o privadas podamos también conversar acerca de este tema que nos está afectando como sociedad y generar propuestas, generar estrategias, generar información para que las personas adultas mayores puedan saber qué hacer en los diferentes espacios, puedan saber qué hacer si se están enfrentando a una situación de violencia, ¿verdad? Por eso es una fecha que es importante conmemorarla. Ojalá no tuviéramos que conmemorar un 15 de junio como, ¿verdad? El Día contra el Abuso y Maltrato. Ojalá que esta fecha no existiera, pero desgraciadamente en la sociedad actual es una realidad que no podemos omitir y que debemos manifestar y que debemos visibilizar también para en algún momento generar estrategias, generar algunas formas de prevención sobre esta temática. Entonces, el 15 de junio aquí en Costa Rica se conmemora el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las personas adultas mayores, pero también ese día, a nivel de la ONU, se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez. Entonces, bueno, es una fecha que ya ustedes ven que no solo es de Costa Rica, sino es que se conmemora en muchos otros lugares del mundo, donde también existe este flagelo de la violencia hacia las personas adultas mayores. Vamos aquí a conversar un poquito de los diferentes tipos o formas o manifestaciones de la violencia o el abuso hacia las personas adultas mayores. Vamos a hablar del maltrato físico, que generalmente quizás es el más evidente, aunque en algunos casos no. Generalmente el maltrato físico está mediado por golpes, puede haber jalones de pelo, puede haber quemaduras hacia la persona. Eh, ¿Verdad? Generalmente es el más visible y que deja algunas huellas o marcas en la piel de la persona, en el cuerpo. Puede también generar, ¿verdad? Alguna discapacidad o algún problema de salud. El maltrato o abuso sexual tiene que ver, ¿verdad? Con exponer a la persona a ver imágenes de contenido sexual no deseadas, a generar abusos sexuales, ¿verdad? Hacia las personas que no quieres, decir, sin consentimiento, violaciones. También podríamos hablar de este tipo de abuso cuando, por ejemplo, se cambian las personas en lugares públicos, ¿verdad? Y no se guarda su intimidad de las demás personas. Yo creo que aunque la persona no puede hablar y no pueda manifestarse, siempre hay que respetar su imagen, su cuerpo, su privacidad. Entonces, tener esos cuidados, ¿verdad? Porque la línea es muy delgada. El abuso patrimonial, bueno, generalmente ese es uno que se da mucho,
que tiene que ver muchas veces cómo se distribuyen las propiedades, las pertenencias de la persona adulta mayor, ¿verdad? En algunos casos podemos hablar de propiedades, viviendas, terrenos, pero en algunos casos lo poco o mucho que tenga esa persona adulta mayor que le pertenezca a ella, su pequeño patrimonio, ¿verdad? Algo que sea de interés, puede ser objetos, puede ser, ¿verdad? Como les dije anterior, algún terreno, alguna vivienda, pero es algo que es su patrimonio y que para la persona es importante. La negligencia o abandono, ¿verdad? Tiene que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer muchas veces por esas personas mayores. En el caso de la negligencia, ¿verdad? Es ese hilo muy delgado. Por ejemplo, si una persona está encamada eh, y durante la persona que cuida se le olvidó darle agua durante una semana, ¿verdad? Eso puede ser una situación de negligencia, o si se nos olvidó darle la vuelta a una persona que está encamada, si se nos olvidó darle el medicamento a esa persona, ¿verdad? Eso es negligencia. El abandono, bueno, puede ser este abandono que vemos generalmente, que es común en Costa Rica, ¿verdad? Que abandonar a la persona, pues, en un centro médico, en algún lugar de atención para personas adultas mayores, donde ya nunca más volvimos a atender a la persona, la familia se desentiende, ¿verdad? Eso es una forma de abandono que es común, pero también podríamos hablar y muy relacionado con el siguiente, que es con el psicológico, que es con el ignorar a la persona, a sus necesidades, ¿verdad? Lo que requiere, no pedirle la opinión, avergonzar a la persona, tratarlo mal, ¿verdad? Es ese daño que se produce no tanto a nivel físico, aunque sí se refleja a nivel físico, pero más que todo, ¿verdad? A nivel psicológico, a nivel emocional, ¿verdad? Que daña la autoestima, que daña la calidad de vida de la persona, de la forma en que se trata. La violencia institucional, ¿verdad? Es una, tal vez de las que menos se discute o menos a veces tenemos claras, pero tiene que ver la forma en que las instituciones, ¿verdad? Atienden a la persona adulta mayor, a sus necesidades, a sus demandas también, cómo funcionan esas estructuras a nivel de la institución, ¿verdad? Si atienden o dejan de atender a la población adulta mayor de acuerdo a sus derechos, pues también es una forma que se refleja en violencia a nivel de las instituciones. Y la violencia de tipo estructural tiene que ver cómo está configurada la sociedad, es decir, la sociedad como un todo. Y ese tipo de violencia a veces es más difícil de percibir porque, por ejemplo, a nivel de estructura como sociedad, podemos decir que los estereotipos, los mitos que reproducimos sobre las personas adultas mayores, ¿verdad? Que generalmente tienden a ser negativos, eh, son algunos que se reproducen a nivel de la estructura social, que la gente los valida y que se siguen reproduciendo, ¿verdad? Y que al final de cuentas menoscaban la dignidad de las personas adultas mayores, ¿verdad? Y que es como muchas veces escuchar algunos estereotipos que se reproducen en la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, esto que nos dicen, ya la persona está vieja, ¿ya para qué? Por ejemplo, a nivel de medicina o a nivel de atención en salud, y no tanto aquí en Costa Rica, pero sino en algunos otros países lo vimos en la pandemia cuando se decía, bueno, eh, ¿quién tiene prioridad en tratamientos, verdad? En el tema COVID, o la persona joven o la persona adulta mayor, ¿verdad? Los jóvenes que están empezando, es decir, ya las personas mayores, ¿para qué? Ya vivieron lo que tenían que vivir. Eso es violencia estructural también. Esa es la visión que se está reproduciendo en las personas adultas mayores y esta visión que nos da la sociedad, ¿verdad? Para tratar a las personas adultas mayores, lo complejo es que se va reproduciendo en las diferentes generaciones y todas las personas vamos envejeciendo. Eso quiere decir que también interiorizamos todos esos mitos, estereotipos y esas formas en que la sociedad ve a las personas adultas mayores. En temas de violencia, diferentes factores, podríamos decir de alguna forma, o diferentes causantes, ¿verdad? Que ponen en un riesgo mayor a las personas mayores, en un riesgo mayor a sufrir situaciones de violencia. Por ejemplo, a mayor edad puede haber un mayor riesgo de que la persona viva algunas situaciones de violencia, ¿verdad? Especialmente cuando hay alguna relación de poder o cuando, eh, ¿verdad? En algún momento
tal vez hubo alguna situación entre la familia, ¿verdad? Problemática. Entonces, cuando la persona está en un estado de vulnerabilización, puede haber un mayor riesgo de violencia hacia esa persona adulta mayor. Se nos dice que hay algunos rasgos de personalidad, ¿verdad? Que pueden colocar a la persona en una situación de mayor vulnerabilidad. No es que la persona por sí sea, ¿verdad?, causante de que la violenten, sino es que hay una mayor riesgo a una vulnerabilización, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que se culpan de la situación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay maltrato en la familia, ¿verdad? Cuando el hijo tal vez hizo algo, la hija, bueno, entonces esas personas que se culpan pueden verse también en un mayor riesgo de violencia. Cuando hay lealtad excesiva hacia la persona adulta mayor, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, en algunos casos, generalmente cuando hay violencia financiera, ¿verdad? Y se le insta a la persona a la denuncia, no quieren denunciar porque es el hijo, porque es el esposo, porque es la hija, ¿verdad? Y es esa lealtad, son esos lazos familiares, o porque es mi vecina, o porque es a la institución donde yo voy, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ante estas lealtades, las personas temen denunciar también. Y temen denunciar porque la persona que me está violentando es una persona que muchas veces es cercana a mí. Bueno, cuando hay algún tipo de deterioro cognitivo, ¿verdad? Y esos casos son muy complejos generalmente, eh, porque ante el deterioro cognitivo muchas veces la persona no está ubicada ni en tiempo ni espacio, depende de otras personas para la satisfacción de sus necesidades básicas, quizás. Entonces, estas personas pueden ser, ¿verdad? O tener un mayor riesgo de sufrir situaciones de abuso. Y lo complejo es, ¿verdad?, que muchas veces tal no pueden comunicarlo, no pueden informar de esta situación y, ¿verdad?, por el mismo deterioro que tienen. Entonces, ¿verdad?, las personas que cuidan deben de estar como muy atentas eh, a esos casos particulares, ¿verdad? Y en muchos casos en las instituciones en las que se trabaja con personas adultas mayores, ¿verdad? Porque toda persona tiene derecho a una vida sin violencia. Cuando hay dependencia física, cuando hay dependencia económica, ¿verdad? Pueden ser algunos factores de riesgo eh, para la violencia hacia las personas mayores. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, las situaciones de violencia siempre se deben denunciar. Hay diferentes medios o canales y muchas personas no saben que se tienen que denunciar o a dónde puedo denunciar, ¿verdad? O en qué medio también. Y bueno, hay diferentes instancias, el 911, ¿verdad? Atiende llamadas de violencia hacia personas adultas mayores, ¿verdad? Donde se establecen denuncias, que es importante, ¿verdad? Ahí en ese caso tener los datos de la persona, tener la dirección del lugar, ¿verdad? Donde se están dando los hechos, porque muchas veces la persona llama y no se sabe la dirección, no se sabe el nombre de la persona. Entonces es preciso también que quienes vayan a hacer las denuncias tengan esos datos a mano, ¿verdad? Por lo menos la dirección exacta, algunos datos que le permitan a las personas y que esos van a hacer el trabajo de ir a valorar la situación de la persona, poder llegar al lugar correcto y encontrar a la persona. Y está la fiscalía también, los juzgados de familia y violencia doméstica. En eso se puede poner las denuncias sobre situaciones de violencia hacia personas adultas mayores. En las instituciones públicas, en la Contraloría de Servicios, ¿verdad? Tanto en las instituciones de salud, en el tema de transportes, en las diversas instituciones, las personas pueden acudir a la Contraloría de Servicios. Pero aquí es muy importante también que como instituciones también podamos divulgar esa información para que las personas sepan a dónde pueden poner denuncias también. Porque muchas veces cuando uno le pregunta a la persona, bueno, ¿usted sabía que existe la Contraloría de Servicios y que aquí usted puede poner una denuncia? La gente generalmente no sabe que existe ese canal. Entonces es importante que a nivel institucional también se pueda informar a las personas que mediante estos medios se pueden generar también denuncias y que son espacios válidos para hacer esto.
Está la institución, el CONAPAM, que es la entidad rectora en materia de persona adulta mayor aquí en el país. Y el CONAPAM, bueno, tiene un espacio de atención para situaciones de violencia y que es un espacio donde también se pueden generar las denuncias que correspondan. Ahora, ¿verdad? El tema es un poco complejo porque a veces el sistema está saturado, ¿verdad? O hay mucha gente poniendo denuncias, quizás hay poco personal, pero este es un tema que tenemos también que seguirlo haciendo, que seguirlo practicando, ¿verdad? Denunciar lo que se tiene que denunciar. Siempre es importante por los diversos medios que la persona pueda hacerlo. La Caja Costarricense de Seguro Social, generalmente, ¿verdad? Los profesionales en salud, ¿verdad? Son el primer contacto que tiene la persona adulta mayor, ¿verdad? Que también le pueden guiar o le pueden hacer la referencia a psicología, le pueden hacer la referencia a trabajo social, desde los centros de salud, desde los EBAIS. Entonces, por ahí es importante también saber que desde estas instancias son un medio importante para poder hacer denuncias y generalmente todas las personas adultas mayores, ¿verdad? Tienen algún control o algún seguimiento, pues, en estas instituciones. Entonces, es importante que desde ahí puede ser un canal que nos permita referir a las personas o por lo menos orientarlas o brindarles información al respecto. Entonces, estos son algunos canales entre muchos otros que tienen algunas instituciones. Y esa es una gran pregunta, prevención. ¿Cómo podemos prevenir situaciones tan complejas que limitan la calidad de vida de las personas, que atentan contra la dignidad, ¿verdad? Humana? Bueno, lo primero es que la violencia se denuncia, las situaciones de violencia se tienen que denunciar. La violencia, ¿verdad? No se puede justificar, no podemos justificar que una persona esté violentando a una persona adulta mayor porque es el hijo, porque es la hija, ¿verdad? En ningún sentido la violencia se puede justificar, ni patrimonial, ni física, ni sexual. Toda violencia se tiene que denunciar. Otra forma es informarnos acerca de la violencia, cuáles son los tipos, cuáles son las manifestaciones, capacitarnos como profesionales también, tener espacios de discusión, porque cada vez en los servicios que estamos atendiendo, pongo el ejemplo de farmacia, ¿verdad? Porque hoy estamos aquí en el Colegio de Farmacéuticos, pero cada vez con más frecuencia las personas adultas mayores van a estar utilizando los servicios donde profesionales como los de farmacia vayan a atender cada vez a más personas adultas mayores. Recuerden que estamos en un país que está envejeciendo de forma muy acelerada y cada vez hay más personas adultas mayores en el país. Entonces, como profesionales también tenemos que informarnos para poder informar a las personas, para poder orientarlas también en nuestros centros de trabajo y con el quehacer que realicemos. Ahora, puede ser que como profesionales no tengamos la respuesta o no tengamos tal vez toda la información, pero sí tenemos digamos, sí tenemos la responsabilidad de informarnos, de capacitarnos también sobre estos temas que son, ¿verdad?, tan importantes y que son parte de la cotidianidad. Otra forma de prevenir la violencia también es compartir información. Por ejemplo, en esta conmemoración del 15 de junio, una forma importante también para que la gente entienda la situación de violencia y lo que está pasando en el país al respecto, de la que se dan estas manifestaciones, es también generar espacios para compartir información, divulgar a la gente, no solo a la gente mayor, sino a la gente joven, ¿verdad? De diferentes edades, en los espacios donde estemos, ¿verdad? Que hablemos de esos temas, sensibilizar a la información, sensibilizarnos nosotros como profesionales también. Cuando no sepamos cómo referir a la persona, dónde puede buscar ayuda también, podemos pedir ayuda a otros profesionales que tal vez también sepan, a otros colegas, a otras instituciones también para saber cómo orientar a las personas. No necesariamente, ¿verdad? Y vamos a tener todas las respuestas en algún momento, pero sí podemos tener alguna red
¿verdad? Para saber a quién referir o para saber a dónde puedo consultar en caso que en algún momento se presente alguna situación. Entonces, esto siempre es muy importante también, ¿verdad? Como profesionales es algo que podemos hacer también, y no solo como profesionales, sino como ciudadanos y ciudadanas. La ley también establece que para prevenir la violencia contra las personas mayores se aplicarán las medidas de protección y los procedimientos ordenados con la ley de violencia doméstica. La ley 7935 tiene algunas sanciones para situaciones de violencia, ¿verdad? Y a veces, bueno, las sanciones propias de la ley a veces son muy pequeñas, se habla de meses en caso de violencia, pero no es que solo se aplica la ley 7935, sino que como vemos aquí, los casos de violencia hacia las personas adultas mayores se, digamos, aplican con la ley de violencia doméstica vigente aquí en Costa Rica. Entonces, ¿verdad? Es un complemento a la hora de generar procesos de prevención y acompañamiento en el caso de las denuncias de violencia hacia las personas adultas mayores. Como profesionales también, ¿qué es importante? Bueno, conocer la ley, conocer que en Costa Rica existe una ley eh, para la persona adulta mayor que se firmó en 1999, que esa ley, ¿verdad? Tiene diferentes artículos, nos habla de las personas adultas mayores, nos habla de las diferentes formas de violencia, nos habla de los derechos de la población adulta mayor. Entonces es importante que la conozcamos, que sepamos que existe, pero no solo la ley 7935, sino también la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Adultas Mayores, que en Costa Rica es la ley 9394. Entonces, eso es muy importante que lo conozcamos, eh, ¿verdad? Tanto a nivel público como privado, pero también, bueno, con más razón, ¿verdad? Los funcionarios públicos, y no podemos tener desconocimiento de ese tipo de legislaciones. Y es importante que las conozcamos, que sepamos que existen también para no violentar los derechos de las personas adultas mayores que ahí están contenidos, ¿verdad? Y que muchas veces por desconocimiento también, pues no se aplican o se violentan a las personas adultas mayores por no conocer la existencia de estos dos instrumentos. Hay otras legislaciones que tienen que ver con persona adulta mayor en Costa Rica, pero bueno, son como en otros temas y como temas más específicos también, ¿verdad? Que tiene que ver con temas económicos de las organizaciones, como cómo surgen, ¿verdad? Y etcétera. Pero principalmente yo diría que estas dos leyes, la 7935 y la 9394, no pueden ser de desconocimiento para nosotros como profesionales que trabajamos, ¿verdad? En diversos sectores y particularmente, ¿verdad? A las personas que trabajan en el sector salud, que como dije, cada vez van a tener más población adulta mayor, muy probablemente en los servicios que se, que se brindan. Como personas a nivel general también, ¿verdad? Porque, bueno, no podemos olvidar que, bueno, si por un lado también ejercemos una labor profesional, también es importante, ¿verdad? Saber que somos seres humanos y que tanto ustedes como yo estamos transitando en nuestro propio proceso de envejecimiento. Hoy estamos hablando de la violencia hacia esas personas adultas mayores, a las personas adultas mayores presentes, pero también tenemos que ser conscientes que nosotros y nosotras estamos en nuestro proceso de envejecimiento y que puede ser que el día de mañana, ¿verdad? Estemos en alguna situación de violencia. Es por eso también que tenemos que ir generando cambios sociales, tenemos que ir generando espacios de concientización en las instituciones, en los servicios que brindamos como sociedad, porque el tema del envejecimiento poblacional y de las personas mayores no es que sean los otros las personas mayores, ¿verdad? Porque muchas veces lo vemos desde ahí, desde la otredad, sino que esa persona adulta mayor en algún momento voy a ser yo también, como persona que está en su proceso de envejecimiento. ¿Esto qué significa, verdad? Significa que lo que yo vaya aportando a la construcción de una mejor sociedad, una sociedad sin violencia, una sociedad sin violencia para todas las edades, también va a ser algo que va a repercutir en algún momento para mí, cuando yo sea una persona adulta mayor. Entonces ven que el tema no deja de ser importante para todos y para todas, aunque hoy estemos hablando aquí
de una generación específica no significa que en el futuro no sea un tema que no tenga que ver conmigo, porque efectivamente es un tema que tiene que ver con todas y todas en algún momento de la vida, siempre y cuando, ¿verdad?, vivamos lo suficiente para envejecer todo lo que tengamos que envejecer. Entonces, este es un tema que yo creo que no podemos desconocer, un tema en el que podemos aportar desde las diversas instancias donde estemos. Bueno, como hoy lo está haciendo el colegio también, colocando ese tema en discusión. La ley 93-94, ¿verdad? Como les dije, es la convención, nos dice lo siguiente, que es muy interesante. La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno, a ser respetada y valorada independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la posición socioeconómica, la discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier otra condición. Eh, la violencia no, no mide, ¿verdad? No se trata solo que esté dirigido hacia una población en general. Cualquier persona se puede ver inmersa en una situación de violencia. Por supuesto que a veces afecta más a personas que están en condiciones de desigualdad, ¿verdad?, en relación a la población en general, ¿verdad? Y de ahí lo complejo, pero no significa, ¿verdad?, que una persona, cualquier persona puede ser víctima de violencia en algún momento de su vida. Y no nos da el derecho de ser nosotros y nosotras, ¿verdad?, perpetradores de violencia por algún estereotipo que tengamos, por algún mito que tengamos acerca de alguna persona, por las razones que aquí se explican también o que aquí se mencionan. Entonces es importante también que como profesionales reflexionemos, repensemos nuestro quehacer, repensemos el trato que les damos a las poblaciones y pensemos también nuestro papel en la construcción de una sociedad donde todas las personas vivan mejor en condiciones de más justicia, de más equidad, de menos violencia. Porque ojalá, la verdad, no existiera ninguna situación de violencia, pero es un tema tan complejo. Pero efectivamente, ¿verdad? Eh, que, que nosotros como profesionales podamos aportar la construcción de una mejor sociedad y donde no se reproduzca estas formas de violencia. Todas las personas merecemos vivir esa vida sin violencia, sin importar la edad, sin distinciones de ningún tipo. Yo personalmente creo que es un tema que tenemos que seguir discutiendo como sociedad, que nos falta mucho camino por recorrer, que es un tema que es complejo porque estamos viviendo más años. Costa Rica se está convirtiendo en un país envejecido y cada vez van a haber más personas adultas mayores en los servicios que brindamos, cada vez va a ser más la población mayor que atendamos en los diferentes espacios, tanto públicos como privados. Y tenemos un papel muy importante que jugar a la construcción de esta sociedad, que cada vez sea una sociedad más justa, más inclusiva, menos violenta también, y la construcción de esta sociedad, ¿verdad?, hasta para nuestro propio proceso de envejecimiento, porque es un tema que tiene que ver conmigo y que tiene que ver con cada una de las personas que está pues, compartiendo este espacio el día de hoy. No sé, bueno, vamos a dejar por aquí la presentación. Si hubiera alguna pregunta, si hubiera algún tema que quisieran pues discutir respecto al tema de la violencia, creo que podría ser este el espacio, Yajaira. Muchas gracias, Carolina, por toda la información que nos ha brindado. Tengo tal vez dos preguntas. La primera de ellas, bueno, me señala la violencia, sabemos que es una agresión y tal vez podemos hacer como la analogía de que hay violencia activa y hay violencia pasiva. Cuando hablamos de algo activo,
lo podemos identificar fácilmente como ahora unas figuras que colocabas en las diapositivas, ¿verdad? Donde se señala que le gritan o pegan, ¿verdad? Pero cuando esa violencia es pasiva, ¿cómo eh, el adulto mayor podría identificar acciones que digan, ok, está en estado de violencia ese adulto mayor? Bueno, generalmente esa violencia como más pasiva, digamos, se puede manifestar de muchas cosas. Primero en cómo se siente la persona, ¿verdad? La forma en que le están tratando, cómo me hace sentir. Me hace sentir bien, me hace sentir mal, me hace sentir menospreciado, menospreciada. Por ejemplo, eh, una cosa, ¿verdad? Es un golpe directo, por ejemplo, que me golpee en la cara, que me golpee en el cuerpo, pero otra cosa es un empujón que no se Sí. nota, pero que me hace sentir mal y que me pone en riesgo también mi integridad física, un jalón de pelo, ¿verdad? La violencia es un tema tan delicado también, pero tiene que ver en eso, en cómo se va sintiendo la persona, en el riesgo que tiene la persona. Por eso es muy importante abrir estos espacios de discusión con la gente. Me acuerdo en algún momento que fuimos a una capacitación y una persona cuidadora nos decía, es que con el tema, por ejemplo, de la toma de agua a la persona mayor, a mí a veces se me olvida que tengo que darle agua porque papá no me habla, no me dice nada porque él no puede comunicarse. Entonces a veces se me olvida y pasaron 3, 4 días y yo no le di agua. Eh, pero eso es una forma también, y ella me decía, yo no sabía que eso podía ser violencia y que yo estaba violentando, ¿verdad? Y es que es ese punto de la negligencia y es que es esa línea tan delgada, ¿verdad? Que lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, ¿qué está produciendo en esa persona? ¿Verdad? Y es un tema muy complejo y es un tema muy delicado y tiene como muchas aristas también, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? A veces es importante conversarlo en los diferentes espacios, como nos decía esta persona cuidadora, y yo estoy segura que ella no lo hacía con una mala intención, ¿verdad? De perjudicar a la persona, sino que en la cotidianidad de las carreras, de su ejercicio de cuidado y las situaciones personales y cotidianas de la casa se le olvidaba, pero son como esos detalles en los que tenemos que tener cuidado porque podemos estar violentando, ¿verdad? Hasta de forma muy pasiva, pero que se convierte en negligencia, ¿verdad? Por ejemplo, el tema que a veces no se discute mucho, ese tema cuando digamos, la persona mayor está en la casa y resulta que llegaron visitas y que hay que cambiarlo y todas las visitas están en el cuarto y cambiamos a la persona enfrente de todas las visitas. ¿Cómo se puede sentir uno que no puede hablar, pero tal vez sí puede pensar? Y la persona no lo hace con mala intención, pero ahí podemos estar atentando también contra la dignidad de esa persona. Igual pasa con las personas mayores y pasa con los menores de edad, ¿verdad? Que es algo que a veces la gente lo hace como por costumbre, pero no debería ser porque estamos exponiendo el cuerpo de la persona y estamos exponiendo también su dignidad. Y detrás de eso puede ser que la persona no lo haga con mala intención, ¿verdad? Como si puede haber una intención, por ejemplo, en un abuso patrimonial o en un abuso financiero, donde sí está más claro la intención que tiene la persona pues, de quitarle alguno de su patrimonio. Pero por eso es ese tema, que es esa línea tan delicada, que por eso es importante generar como esos espacios, porque como usted lo decía, Yajaira, a veces es muy directo y a veces es muy pasivo y no nos vamos dando cuenta porque también lo vamos naturalizando y lo vamos interiorizando y no nos vamos dando cuenta. Claro, y sobre todo también el respeto a esos derechos que como personas también tienen, ¿verdad? A pesar de que son adultos mayores, tienen muchos derechos y hay que respetarlos. Igual, Hoy, perdón que te interrumpa, nos pasa a veces como funcionarios de instituciones o, ¿verdad? O de diferentes espacios que a veces no nos damos cuenta y podemos estar violentando, ¿verdad? A la persona a veces con el trato que le damos, con los servicios que se brinden en una institución. Entonces, por eso es importante también que sigamos repensando esos temas también y mi papel en la institución y mi papel con esas personas. claro, tengo esta otra pregunta, Carolina. Dice que, ¿qué recomendaciones darías así concretas, ¿verdad? Para el adulto mayor
cuando no quiere denunciar, porque a veces, bueno, nos enseñabas ahora en la charla, ¿verdad? De la importancia de denunciar, de que existe la ley, de que hay que hacerlo, de que hay que aprender a hacerlo, pero cuando ahí está ese arraigo, ¿verdad? Familiar y esa lealtad también a la familia, qué recomendaciones darías en ese sentido? Por miedo también, o porque, bueno, es mi familia y no es tan fácil denunciar, ¿verdad? No es tan fácil y es un tema muy, muy complejo Ujú. que, digamos, podemos, digamos, como personas espectadoras, tal vez vecinos, ¿verdad? También podemos denunciar, pero cuando la propia persona no quiere por temor, por la razón que fuera, no se le puede obligar por un tema de autonomía de la persona adulta mayor, que ese es otro derecho que tiene, ¿verdad? Que es el derecho a la autonomía. Y en ese sentido, ¿verdad? Uno como persona tal vez que entiende la situación que está pasando esa persona, llevarle información, ¿verdad? Por ejemplo, si le vea, léase esta información o tenga este número de teléfono por si hay alguna situación, ese vecino tal vez puede denunciar, ¿verdad? Pero cuando la persona está, es decir, cognitivamente bien, ¿verdad? Tiene su derecho a la autonomía. Y entonces eso es un poco más complejo, es decir, no puedo llegar yo como trabajadora social a sacar a la persona de su casa, no puedo llegar, ¿verdad?, a hacer algunas otras cosas porque depende y eso es un poco lo complejo. Ahí lo que, digamos, lo que uno pela como profesional también es como procesos de sensibilización, de información con la persona, ir trabajando, porque la denuncia, ya ese tipo de situaciones no es fácil para ninguna persona, ¿verdad? Y es como también como sociedad tenemos que ser también más sensibles, más empáticos con las personas que estén pasando esas situaciones. Para una madre no es fácil denunciar a un hijo que le está violentando o a un nieto, ¿verdad? Que tal vez ella crió como su propio hijo o a su esposo o a su esposa que lo está maltratando en ese preciso momento. Entonces sí es importante saber, pero por lo menos tratar de referir a la persona, indicarle, brindarle información, escucharla también. Creo que son las cosas que en algún momento podemos hacer. Ahora, caso diferente es cuando la persona tal vez tiene un deterioro cognitivo, ¿verdad? Que ahí sí es importante tal vez la intervención de los vecinos, la intervención del sistema de salud, ¿verdad? Aunque es igual, es complejo, pero yo creo que, ¿verdad? Entra otra dimensión, ¿verdad? Que es que la persona tiene una dependencia. Me acuerdo, no sé si se acuerda usted, Yajaira, hace algunos años hubo una noticia, si no me equivoco, me parece que fue en el Cantón de Desamparados, de unos vecinos que denunciaron a un hijo que estaba maltratando a la persona adulta mayor. Me acuerdo que la noticia lo que decía es que la señora Connie le daba de comer como arroz y a los perros les hacía carne y un montón de cosas el muchacho, ¿verdad? Y la adulta mayor estaba en estado de desnutrición, en estado de abandono, y fueron los vecinos quienes interponen la denuncia, ¿verdad? Mediante el sistema de salud, fuerza pública, bueno, la adulta mayor, ¿verdad? En ese momento genera también, posibilita la denuncia, lograron sacar, bueno, se establece la denuncia contra el hijo, logran también sacar a la persona adulta mayor, algunos vecinos se hicieron cargo de eso, entonces también hay veces el apoyo vecinal, ¿verdad? Por lo menos para hacer esas denuncias, más el apoyo institucional, se convierten en herramientas sumamente importantes. No hay veces, no solamente en caso de persona adulta mayor, sino cuando vemos que hay situaciones de niños en situaciones de agresión, ¿verdad? Jóvenes, mujeres, hay veces el papel que tengamos, ¿verdad? Como vecinos, que si vemos algo, no nos quedemos callados, que denunciamos también, puede salvar muchas vidas. Pero sí es complejo, ya, Jaira, porque si la persona en su derecho de la autonomía dice no quiero denunciar, ¿verdad? Aunque el sistema, digamos, como funcionarios públicos, particularmente quienes trabajan en salud, si se enteran de una situación de violencia, ellos tienen que denunciar. Pero si finalmente la persona decide que no quiere seguir con el proceso, pues hasta ahí también llega, por lo menos por parte de la persona. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta, Carolina, tiene que ver un poquito con los famosos centros de cuidado o hogares de ancianos. Muchas veces algunos familiares, ¿verdad? Van y dejan ahí a las personas adultas mayores, ya sea por situaciones específicas de que no pueden atenderles y bueno, ahí están ellos
pendientes siempre, visitándolos, pero hay otras situaciones, ¿verdad? Y escenarios donde vemos que totalmente los tienen abandonados por parte o están abandonados por parte de sus familiares. ¿Se podría considerar eso también un estado de violencia hacia ellos? Sí, efectivamente, es que hay como dos condiciones, diría yo, están las personas adultas mayores dentro de los hogares y centros diurnos que ya están en condición de abandono, ¿verdad? Que ya están reconocidos así por el Estado y que pasaron al hogar en condición de abandono total. Pero está la gente mayor, está la familia que institucionaliza a la persona adulta mayor y después se olvida. Un ejemplo de algo que pasó similar pasó aquí en Costa Rica también en un hogar de carácter privado. Y me acuerdo que las personas adultas mayores estaban en una muy mala condición. Bueno, la noticia circuló, ¿verdad? La gente con úlceras, no se bañaba, los bañaban afuera con una manguera. Y alguien le preguntaba a uno de los familiares, y llegó un familiar como, bueno, ¿qué está pasando con la persona adulta mayor? Y le dice el periodista, ¿hace cuánto no veo a su mamá? Hace como un año y resto. Entonces, también, ¿verdad? Eso es un abandono hacia la persona adulta mayor. Primero, la institución está violentando a la persona adulta mayor. Y segundo, también sus familiares abandonaron a esa persona adulta mayor porque un año y medio sin verla, la institucionalicé y nunca más fui a verla, solo doy mi aporte económico, ¿verdad? La persona está en una situación de abandono. El hecho que yo sé que hay muchos hogares que hacen un esfuerzo invaluable por mantener en el mejor cuidado a esas personas mayores. Lo cierto es que muchos familiares o muchas familias requieren del servicio de esa institución por las razones que sean y es un servicio muy válido. Y hay muchos hogares, muchos centros diurnos que dan servicios de calidad que yo creo que nadie podría quejarse. Pero también nuestro papel como hijos, como familiares, también es estar atentos a esa persona, a ver si hay alguna necesidad, ir a visitarlo, ¿verdad? Programar por lo menos ir una vez al mes como mínimo, pero ¿verdad? Ojalá la gente pudiera ir más, pero ¿verdad? Para también evitar ese tipo de cosas, para supervisar cómo se siente la persona, para también brindarle un acompañamiento, porque es cierto que el hogar se convierte efectivamente en el hogar de esa persona, pero no significa que haya sido una persona que esté desarraigada completamente, ¿verdad? Es una persona que tiene familia, que tiene sentimientos, ¿verdad? Así sea una persona que tenga deterioro cognitivo. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Ya no tenemos más preguntas. Más bien agradecerle a Carolina por acompañarnos el día de hoy. Recordarles que eso es un ciclo de charlas que hemos realizado como parte de las acciones del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica por el tema de acción social o responsabilidad social. Y hemos estado haciendo diferentes charlas a lo largo del año con el PIAM, que es el Programa Integral del Adulto Mayor, donde Carolina es asesora de este programa. Más bien le agradecemos por la charla que tuvimos el día de hoy y nos encontramos en una próxima fecha. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.